Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Es un gusto nuevamente estar aquí delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor y hablando de estos temas tan maravillosos donde podemos sacar aplicaciones cristianas para mejoramiento y crecimiento de nuestra vida espiritual. Por eso en esta hora queremos darle inicio a esos temas que se está dando, estamos desarrollando serie Los hijos de Jacob y hoy estudiaremos a Benjamín. Allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo aquí hago una corta oración para dar inicio al tema. Oremos. Dios y Padre amado, agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que tu espíritu se mueva en corazones de las personas y que puedan ser impactadas por el poder de tu amor. Al estudiar tu palabra, sé tú en nuestro medio y bendice a aquella persona que ve y escucha estos mensajes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a hablar de aquel personaje Benjamín, el patriarca Benjamín. Benjamín era el el onceavo hijo de Jacob. Fue huérfano de nacimiento. La única solicitud registrada de su madre, Raquel, era que él fuese llamado Benoni. ¿Qué significa eso? El hijo de mi tristeza. Pero Jacob cambió el nombre por Benjamín, el hijo de la diestra. Ese relato lo podemos encontrar en Génesis 35, 16 al 18. Benjamín era muy amado por su padre Jacob, puesto que era el único hijo que le quedaba de su muy amada esposa Raquel. Lamentablemente, cuando Benjamín nace, muere Raquel. Entonces, de allí vemos el primer amor y recuerdo que le queda de su esposa este hijo Benjamín. Pues ya le había nacido José, también de su amada esposa, pero en aquella ocasión vemos que con la historia que vamos a mirar un poquito más adelante, vemos que él se aferra más a Benjamín porque sus hijos le dicen que Jacob había muerto en el camino cuando les fue a llevar la comida y que algún animal lo había devorado. Entonces él se aferró mucho a Benjamín porque le recordaba a su amada esposa y a su hijo amado José, el que tanto anhelaba. Cuando podemos mostrarle algunos datos históricos que presentan el amor del padre hacia Jacob, era sobre Benjamín. Génesis 42, 8, vamos a mirar, vaya conmigo a la Biblia, Génesis 42, 8, Génesis 42, 8. Y allí vamos a ver una acción que ocurre, Génesis 42, versículo 8. Dice, 42, 8. José, pues, Génesis 42, 43, versículo 8. 43, 8, corrijo. Dice, entonces Judá dijo a Israel, Padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Esta es la propuesta eh, que le hace Judá a su padre para que lo deje ir. Fue algo difícil dejarlo ir para dónde. Pues mira, lo que estaba aconteciendo aquí es que hubo una hambre terrible en todo el mundo, en la tierra y sus alrededores de Egipto. Y pues ellos se fueron a Egipto, que era el único lugar donde había grano, alimento, y los trataron como unos espías. José les puso una trampa para probar su comportamiento, su carácter, para ver si ya habían cambiado. Y pues allí dejaron a Simeón encerrado y para probar su inocencia, que eran hombres de bien, José les dice que traigan a Benjamín, el hermano menor. Ellos se vinieron y hablaron con su padre y entonces al hablar con su padre, él se negó rotundamente en el primer intento cuando Rubén le dijo que lo dejara ir. Pero ahora viene Judá y le dice que por favor lo deje ir, que si
no lo deja ir, pues perecerá toda la familia y no se cumplirá el propósito de Dios. Entonces, recordemos que era el amado Hijo de Dios, él era el amado Hijo de su Padre, y él le dolía el único recuerdo que tenía de su amada esposa Raquel, y que le recordaba o tenía algunas características de José, de su hermano José. Entonces fue difícil esa situación, sin embargo accedió a que él pudiera ir para que ellos se presentaran como inocentes. Pero el registro indica que la forma patriarcal del gobierno, sin duda fue negada, ¿cierto? Fue negada para que él no fuera en primera instancia, pero de tanta insistencia, pues su padre entró en razón y ahora él pudo nuevamente estar lejos de su padre en tierra de egipcia para preservar su familia. ¿Qué podemos más denotar del carácter de Rubén o de Benjamín? ¿Qué más se puede mostrar? La Biblia registra que los benjaminitas como individuos, la tribu que llevó su nombre, tuvo una actuación importante en la historia de los hijos de Israel. El carácter parece estar retratado por las palabras proféticas de su padre. ¿Cuáles fueron? Vamos a leerla. Génesis capítulo 49, vaya conmigo, y el versículo 27. ¿Qué se compara allí? Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. El patriarca Jacob compara a su hijo con ese carácter devorador, arrasador de un lobo. Y ese rojo convincente fue desarrollado a través de su vida. El espíritu terco fue demostrado por la tribu de Benjamín, peleando hasta que fueron casi exterminados. En vez de entregar hombres impíos de Gabad para que fueran castigados, a pesar de que en esta oportunidad están reducidos a 600, sin embargo, en la época de David se habían vuelto una tribu numerosa de nuevo. En los días de los jueces, los benjaminitas podían proporcionar 700 hombres que podían tirar una piedra con una honda a un cabello y no erraban. La seguridad y la capacidad que tenían los benjamitas para localizar y ubicar su objetivo era fuerte. Quisiera ponerles un ejemplo. Cuando una persona practica un deporte, ella lo practica y lo vuelve disciplina y lo vuelve un arte. Muchas personas fracasan porque intentan y no aciertan a la primera. Y vuelven, intentan y vuelven y erran. Y entonces dicen, esto no es para mí, yo no voy a hacer esto. Pero los benjaminitas o la tribu Benjamín, su carácter, se volvían tan expertos y tan audaces que con solo su entrenamiento se volvieron al punto de que con una sola piedra podían derribar a cualquier enemigo. Eran devoradores, arrasaban con lo que estaba a su paso. Ese era el carácter fuerte, devorador, solitario y trabajaba en manada para hacer y cumplir su prometido. En las guerras que hubieron aportaron grandes victorias porque eran hombres poderosos para la guerra. La palabra profética que en su bendición de despedida sobre las tribus indicó que habría un cambio decidido de carácter registrado por Jacob de Benjamín. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá, siempre en sus hombros morará. La bendición que da Moisés, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 33, que se da otra descripción. El versículo 12 dice, y Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, Jehová lo cubrirá siempre y en sus hombros morará. ¿Cómo es posible que una persona que tenga un carácter tan fuerte, tan malo, por decirlo así, un carácter devorador, que no le importa nada, que es fiel a sus convicciones, viva en la presencia de Jehová? ¿Cómo es posible que eso pase? Entonces vamos a mirar algo que puede parecerse. Vamos a mirar la característica que Jacob le dice.
el carácter temerario, porque un lobo es temerario, de Jacob comparado con un lobo, destruyendo todo a su paso, es cambiado por el convertidor del Espíritu de Dios. La fuerza usada una vez para destruir, ahora es usada para proteger el pueblo de Dios y los intereses del Señor. El amado de Jehová. Quiere decir que esta persona pueden ser muy fuertes en sus convicciones, pueden destruir muchas credos de doctrinas. Quizás se está hablando, se compara para tenerlos un poquito más en cuenta, personas que son fieles en lo que creen. Podemos hablar de grandes católicos, de grandes protestantes, de grandes líderes que son fieles a lo que creen y que no les importan las otras cosas y que si ellos no se someten a ellos, los obligan a que crean en sus convicciones. Eso es el carácter. Quisiera presentarles a un personaje que es de esa tribu y que se cumple perfectamente el desarrollo del carácter en la vida de Jamín. Vayan conmigo al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, Romanos 11 y el versículo 1, Romanos 11:1. ¿Qué dice Romanos 11:1? Deme unos minuticos mientras que yo llego acá al versículo capítulo 11. Romanos 11:1 dice, escucha lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ay, qué personaje que acaba de aparecer. ¿Sabe quién es? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un erudito de las cosas de Dios. Era un fariseo que odiaba a los cristianos, sometía a los cristianos para que ellos se olvidaran de ese Cristo, se olvidaran de que Dios no era y que sus credos eran los verdaderos. Y tenía influencia sobre los altos mandos y estaba al cargo como general a la persecución y a la orden y estuvo en ausencia, estuvo en presencia de muchos cristianos de su época. Vamos a mirar entonces algunos relatos que podemos ver. Vayan conmigo ahí atrásito al libro de Hechos y vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 7, Hechos unos versículos antes, vamos a mirarlos, Hechos capítulo 7, ¿qué ocurre allí? ¿Qué acontece? Hechos capítulo 7, versículo 58, pero vamos a mirar unos versículos antes. Mire lo que dice, muerte de Esteban. Y cuando oyeron estas cosas se infundieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas el lleno del Espíritu Santo puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús en pie de la diestra de Dios. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapando sus oídos, arremetieron aún contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En esta ocasión, Saulo estuvo en la presencia de la muerte de un santo de Dios, de Esteban, de un hombre que testificó con su vida que el Espíritu Santo estaba con él y que era un fiel testigo de Dios. Saulo estuvo en esa muerte, defendiendo equivocadamente sus principios y creyendo que lo que él creía era lo verdadero y era lo correcto, que él tenía la religión verdadera y que si no se sometían a él, a su religión y a sus credos, entonces debían de morir. ¿Qué carácter? Así como lo describe el patriarca, un lobo que asomete, terco, que destruye lo que va a su paso. Vamos a mirar, porque Deuteronomios capítulo 33 dice que hubo un cambio en la vida de él y que el Señor habitará, Jehová Dios habitará con él. ¿Qué es lo que dice? Deuteronomios 3:33 dice, el amado del Señor dice, de Benjamín, él dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará.
¿Cómo es que eso se cumple en este hombre? Vamos a mirar, a leer el capítulo 9. Vamos a leerlo hasta unos versículos, hasta donde más podamos. Presta atención. Hechos capítulo 9. Dice, en mi Biblia dice la conversión de Pablo. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuese hombre o mujer, los trajese preso a Jerusalén. Saulo ve a Cristo en visión y se convierte en un título. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandeciente luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se paralizaron atónitos y oyeron a la verdad la voz que sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así que fue llevándole a la mano y lo trajeron a Damasco. Estuvo allí 3 días y comió y bebió. Y había en Damasco un hombre llamado Ananías, el cual el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, he aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, has oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males le ha hecho a tu santa Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo, Señor, ve, porque es instrumento escogido, mas este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uy, hermanos y amigos, esto es maravilloso, cómo Dios transforma a las personas. Aquí Pablo, que su mente venía con cartas para tener la autoridad, pidió carta a los sacerdotes, los presentaba ante los gobernadores romanos para saquear a todos los cristianos. Llegaba a las iglesias y los saqueaba, los mataba, los llevaba a la casa, los tomaba presos al que le iba bien. Y tenía ese Saulo un renombre entre los cristianos. Los cristianos le tenían miedo. Inclusive aquí Ananías dijo, oh Señor, no sabes cuánto dolor le ha causado ese hombre a tu iglesia. Pero ahí se cumple lo que Deuteronomio capítulo 33 dice sobre él, que Jehová habitará con él. ¿Sabes? Yo no sé qué usted haya hecho en su vida pasada. Yo no sé si tenga una característica como la de Saulo, que sus convicciones erróneas le haya hecho hacer cosas contrarias a Dios, que hayas hablado en contra de la iglesia, que hayas sea un rebelde en contra de la iglesia diciendo, eso es la verdad la tengo yo. Pero déjenme decirle que Dios, así como cambia a Pablo, también está dispuesto a cambiarlo a usted. Y lo más hermoso de todos es que le encomendó una misión. ¿Y qué hablaremos de Pablo? Pues Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, fue el que abrió el Evangelio a los gentiles, fue el que comunicó las verdades por todo el mundo, abrió iglesias tras iglesias, tras iglesias, tras iglesias, enseñó la doctrina, le enseñó a los mismos judíos la revelación que venía de parte de Dios. Se cumplió lo que dijo aquel anciano Moisés. El Jehová habitará con él y él será un instrumento en sus manos. ¿Te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios?
Pues ríndete hoy a Cristo Jesús. Dile al Señor que también tengas un encuentro con Él, porque el Señor te está observando, está mirando su vida y Él quiere hacer algo, un encuentro contigo único para que cambies y le entregues su vida a Cristo Jesús. Así como Pablo, el Señor quiere usarte para el reino de los cielos, para ganar muchas almas y ser instrumento en las manos de Dios. Este ha sido el mensaje que hemos aprendido de nuestro amigo Saulo de Tarso, de la tribu del Señor. Quiero terminar con un pedacito que dice: el Señor lo cubrirá siempre, protege con todo daño y peligro, y cuando llegamos a la imposibilidad de nuestro camino, cosas que nuestra fortaleza nunca podría dominar, nuestro Padre Celestial alza su poderoso brazo y nos transporta con seguridad sobre aquello que sin ayuda habría sido completamente imposible lograr. Como el niño que descansa con seguridad sobre los hombros de su padre, con sus manos aferradas firmes alrededor de su cuello, lograrán aquellos que están más allá de todo poder humano, bendito lugar donde están. Por eso, para aquel que en el amado del Señor puede habitar con seguridad, la voz de la crítica y la maleficencia debe callar para siempre, porque esperar en aquel lugar. Dios quiere utilizarte para que seas un instrumento en la mano del Señor. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.